estamos ya en compañía de nuestra querida compañera Gladys Villalba. Ella es la propulsora de esta investigación por nuestro medio, es la que conoce realmente todo el caracú de la causa de Hugo Javier y bueno, para el efecto obviamente hoy nos acompaña también. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Mabel, Carlitos, a toda la teleaudiencia? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, resaltábamos un poco, Gladys, la acusación, extensa acusación, pero bien detallada, que ha presentado el fiscal Silvio Corbetta de Delitos Económicos y Anticorrupción, y esta acusación que nos llegó ya avanzada la noche, en el último día que tenía el Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo. De hecho, que de alguna forma Mabel y yo estamos acostumbrados a que lo hagan a esa hora, ahora por una cuestión de estrategia. Sí. Exacto. Pero te tocó mirar un poco esa acusación, Gladys. De hecho que para entender, vamos a decirle el lenguaje jurídico, el lenguaje del Ministerio Público, porque la causa en sí, el caso en sí, lo conoces porque investigaste y sabes, como decía Mabel, el descontrol que se tuvo en la gobernación de Central durante la era de Hugo Javier González. Sí, así mismo. Recuerdo que un día antes, en comunicación con Carlitos, yo le decía que mañana es el último día que el fiscal Silvio Corbetta tiene para presentar su requerimiento conclusivo. Y desde temprano estábamos en comunicación para ver quién recibía primero el documento y poder hacernos ecos. De hecho, que ya teníamos relatada la historia, los antecedentes, y es así como dijo él recién a la noche. Después de las 20 horas accedimos al documento en donde se presentaba la acusación contra el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, y 32 personas. Nos preguntábamos con Carlos por qué 32 si en principio fueron 50 imputados y luego quedaron 47. Lo que pasa que esas 10 personas, más de 10 personas tuvieron salidas procesales, 3 fallecieron durante el proceso y 4 fueron declarados en rebeldía. O sea, estamos todavía pendientes de lo que pueda decidir también el juez Agustín del Mas en la causa. Y tal cual lo explicaban, el caso fue un escándalo, por donde se lo mire fue un escándalo, porque el exgobernador de Central, Hugo Javier, soporta 2 causas, ya 2 acusaciones, una en donde ya quedó firme el pedido de juicio oral del fiscal Rodrigo Estigarribia, que es por los fondos COVID de 5.105 millones de guaraníes, que fueron en su totalidad así desviados durante la peor época de la pandemia. Nos tocó investigar eso gracias a la denuncia del ahora ex concejal Roque Ábalos y actual diputado Adrián Billy Baesquen, en donde ellos descubrieron las primeras facturas presuntamente clonadas. Luego ya nosotros con el equipo de prensa nos adentramos a toda la rendición de cuentas presentada en la Contraloría, y fue ahí donde descubrimos atrocidades, no podíamos creer. Y después vino esta segunda causa. En realidad, antes de la denuncia contra los fondos de COVID, nosotros ya habíamos publicado las presuntas irregularidades sobre esta segunda acusación. Recuerdo muy bien, enero, febrero y marzo comenzamos a publicar algunas sospechas en donde también los mismos concejales se habían hecho eco en la Junta. Y después surgió lo del fondo COVID, entonces esto es como que quedó perdido hasta que el 26 de septiembre del año pasado se presenta la imputación contra 50 personas. Pero de hecho que antes a veces seguía publicando las presuntas irregularidades porque controlábamos la utilización del recurso de la gobernación. Que dicho sea de paso, no tenía respaldo documental, según ustedes ya lo comprobaron en Contraloría. Sí, lo primero que saltó fue un informe de Contraloría, en donde que el presunto perjuicio era de 18.300 millones de guaraníes y unos 6.000 a 7.000 millones tenía respaldo documental, pero no se sabía en qué condición, si eran válidos o no. Y el resto del dinero no tenía ningún tipo de documentos. Eso ya habíamos publicado con todos los detalles. Era increíble cómo empresas que, por ejemplo, se dedicaban al rubro de la construcción presentaban facturas por otros rubros, o también empresas aprecian facturas de empresas que ni siquiera nunca tuvieron un acercamiento a la gobernación. Eso fue lo que se descubrió con el informe de la Contraloría sobre esta segunda causa. Quería resaltar más lo que nos decía en esta primera parte, Gladys, qué importante es para una institución pública contar con una oposición. Porque en este caso no estamos hablando solamente de partidos opositores, sino de concejales
de la misma línea política, del mismo partido de Hugo Javier González, que se sumaron a las filas de los denunciantes, porque ante estas irregularidades alguien tenía que levantar la voz, Gladys. Así mismo, al principio se sumaron y luego se volvieron a retirar. Lo mismo pasó con la bancada liberal. Dos liberales en principio fueron los que se mantuvieron como opositores y luego se fueron sumando para denunciar precisamente esta segunda causa. Pero después cada uno, como vieron que realmente había irregularidades y ellos en algún momento habían votado a favor de las transferencias, entonces era como que se alejaron para que no suenen sus nombres en el momento de la denuncia y de las denuncias públicas que habíamos hecho. Y después se quedaron solos, siguieron solos el diputado Baezquén y el exconcejal Roque Ábalos, y ahí fue donde nosotros nos adentramos en todos los documentos. Y era increíble, porque como explicaba Carlos, la ley te dice que si una institución pública te hace una transferencia, tenés que rendir primero cuentas de eso para que te hagan una segunda transferencia. Acá no pasó eso. Los cheques son correlativos. En un día se expedían 4, 5, 6, 7 cheques a favor de una misma ONG con diferentes montos. Lo peor, ellos ni siquiera tenían una cuenta habilitada en el banco como lo exige la ley, sino que los cheques los retiraban de la oficina de la administración de Hugo Javier, del Ejecutivo o de otra oficina, y lo efectivizaban en la ventanilla del BNF. Directamente. Algunas ONGs llevaban eso a sus oficinas. En el caso del Consejo Regional de Salud, por ejemplo, tenían una caja fuerte en la oficina del Consejo. Y todo el dinero efectivizado llevaban a esa caja fuerte. Eso también se resaltó en la primera causa y nosotros habíamos consultado con la gente del Consejo y dijeron que era un procedimiento normal para ellos. Mirando un poco, yo no recordaba esta causa, Gladys, por decir así, con nombres y apellidos. Y mirando un poco la acusación, me encontré que esta fundación, Centro Integral de Apoyo Profesional, la famosa Fundación CIAP, también está en esta acusación por 18.300, y digo también porque ya habíamos hablado bastante de CIAP en el caso de los fondos COVID. Es mayor con la CIAP, por eso es que flirteaba tanto con Hugo Javier González. Sí, la primera ONG que empezó a operar en el 2019 fue Plantemos Conciencia, de Esteban Álvarez, sí. Fue la primera ONG que empezó a recibir fondos. Luego aparece CIAP, de Tadeo Álvarez, que no tiene ninguna relación, coinciden los apellidos. Comenzó a aparecer y al final fue la más mimada de la gobernación. Plantemos Conciencia creo que aparece en el 2019 y después ya no, pero de ahí en adelante CIAP fue la que se llevó muchas transferencias de diferentes rubros de la gobernación. En la primera causa, más conocida como facturas clonadas, facturas falsas o obras fantasmas, Tadeo Álvarez va a ser testigo en el juicio contra Hugo Javier. Obtuvo una salida, fue condenado con suspensión de la causa y va a ser testigo en la causa de fondos COVID. En esta causa él va a juicio. Y todas las transferencias, más de 2.000 millones que recibió su fundación, no tienen ningún respaldo documental. Las obras, los proyectos, 51 proyectos que presentaron al Ejecutivo, 2 o 3 fueron ejecutadas, el resto no. Aparecen proyectos para ayuda a hospitales, reparación de edificios de hospitales, donación de insumos, de mobiliario. Sin embargo, todo eso, ellos nunca pisaron a un hospital. Es más, hay una factura de casi 600 millones de guaraníes en esta segunda causa del Consejo Regional de Salud, en donde nosotros revisamos así con el equipo de investigación y vimos que se trataba de un taller metalúrgico que se dedica exclusivamente a la fabricación, montaje y reparación de carrocería para camiones pesados, cisternas, tumbas, camiones doble eje. Y sin embargo, el Consejo Regional de Salud tenía una factura por casi 600 millones de guaraníes de ese lugar, de donde supuestamente compró mobiliarios hospitalarios. El soporte para sueros, la mesita, camillas. Y cuando saltó esa factura, el exgobernador vino con su asesor jurídico
hasta el diario para dar explicación. Sin embargo, le escuchamos, cuando le presionamos y empezamos a preguntar, no supo responder. Nos dijo que sí compró los insumos de ahí, que estaba en la gobernación. Cuando le insistí, le dije que me deje ver, cambió la versión inmediatamente ese mismo día y dijo que había comprado hierros para que ellos manden a fabricar las camillas. Al final. Pero sin embargo, ni el hierro ni las camillas había comprado la gobernación. Así es.